Bueno, hola, vamos a ver, os explico una cosita. Vamos a estudiar la monotonía de una función. Y no estudiar la monotonía de una función es ver dónde una función es creciente y ver dónde una función es decreciente. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Estudiar el signo de la derivada. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, lo que queremos en estos ejercicios en los que nos pidan la monotonía de una función es saber dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa. Si es positiva creciente y si es negativa decreciente. Ahora, si queremos los puntos máximos. Para ver dónde un punto es máximo, habrá que coger la derivada e igualarla a 0. Y entonces ese será un posible máximo. ¿Vale? F' de x igual a 0. Y los puntos mínimos serán f' de x igual a 0 y será un posible mínimo. Entonces, vamos ya con un ejemplo. Aquí ahora repasaremos, ahora cuando vaya haciendo las cosas os voy diciendo lo que voy utilizando de la teoría. Yo me he puesto aquí arriba un poquito la teoría en plan esquemático. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Dice, una función que es x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 2. Y quiero estudiar su monotonía, quiero saber sus puntos máximos y sus puntos mínimos. Y no le voy a dar valores y me voy a poner a dibujarla, porque esta función de tercer grado tiene muchas curvas y entonces es difícil de dibujar. Entonces, para estudiar la monotonía, ¿qué quiero saber? Para estudiar la monotonía tengo que ver si la derivada es positiva o si la derivada es negativa. ¿Qué es lo primero que tendré que hacer entonces? Calcular la función derivada. Vale, la derivada de esta función es muy fácil. F' de x, esto es lo que hemos estado haciendo estos días. F' de x será 3x cuadrado menos 12x más 9. Como quiero saber dónde esta función derivada es positiva para decir dónde es creciente y dónde es negativa que para que sea decreciente, la igualo a 0. ¿Vale? Hacemos la derivada, la igualamos a 0 y resolvemos esa ecuación. Esa ecuación pues nos puede salir una ecuación de segundo grado completa, incompleta, una ecuación de primer grado, ¿vale? En este caso me ha salido una ecuación de segundo grado completa, ¿vale? Para eso, ¿qué hago? Pues resolvemos la ecuación esta de la formulita, menos b, es decir, menos 12, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 12 al cuadrado, menos 4 por 3 por 9 partido de 2 por a, o sea, 2 por 3. Menos 12, que es 12, más menos la raíz cuadrada de 144, ¿vale? Y menos 4 por 3, 12, y 12 por 9, que 12 por 9 es 108. 108 partido de 2 por 3, que es 6. Luego esto sale 12 más menos la raíz cuadrada de 36 partido de 6. Sale 12 más menos 6 partido de 6. Y ya hago 12 más 6, que es 18. 18 entre 6, 3. Luego una solución nos sale 3. Y ahora 12 menos 6, que es 6. Y 6 entre 6, 1. Vale, ¿qué pasa? Acabo de coger la derivada y la acabo de igualar a 0. ¿Qué significa eso? Que para x igual a 3 y para x igual a 1, esta derivada vale 0. Pero yo lo que quiero saber es dónde es positiva, dónde es negativa y después querré saber también dónde es 0. Vale, entonces para eso nos creamos como aquello de las inecuaciones, ¿vale? Para ver el signo de las cosas me cojo una recta numérica. El 3, el 1, pues el 1 estará más a la izquierda que el 3. Aquí está el 1 y aquí está el 3. ¿Cuántos intervalos tenemos? ¿Cuántas regiones? 1, 2 y 3 regiones. Entonces, tendré que coger un número por debajo del 1, un número que esté entre 1 y 3 y un número por encima del 3. Un número por debajo del 1, por ejemplo el 0. Y entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver donde la derivada es positiva. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir en la derivada. Decirme un número por debajo del 1, el 0, pero ese 0 no lo sustituyo en la función original, ¿eh? Lo sustituyo en la función, en la derivada, para ver cuál es el signo de la derivada. Para eso entonces me calculo f' de 0. Y f' de 0 es irme a esta función derivada y cambiar la x por 0. Entonces sería 3 por 0, 0, menos 12 por 0, 0. Luego f' de 0, ¿cuánto saldría? 9. F' de 0 es 9. ¿Qué quiere decir eso? Si f' de 0 es 9 y es positiva, eso quiere decir que en ese intervalo la función es creciente. Es decir, la función va a ser creciente ¿desde dónde? Desde menos infinito hasta 1.
Ahora, un número entre 1 y 3. Por ejemplo, el 2 no, pues voy a calcularme f' de 2, la derivada en el 2. A ver qué signo tiene. Para calcularme f' de 2, para calcularme f' de 2, me voy a esta función 3x cuadrado menos 12x más 9 y la sustituyo por 2. Es decir, 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Vale, voy a hacer estas operaciones. 3 por 4 menos 12 por 2, que puedo decir ya que es 24, más 9. 3 por 4, que es 12, menos 24 más 9. El 12 de aquí con el 9 de aquí suman 21 y 21 menos 24 daría menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que f' de 2 es menos 3, la derivada en el 2 valdría menos 3. ¿Qué pasa entonces? Que la derivada entre el 1 y el 3 me sale negativa. La tasa de variación, ¿vale? ¿Os acordáis de cómo empezamos haciendo las tasas de variaciones? ¿Qué significa que la derivada en el 2 valga menos 3? Porque la función es decreciente. Entonces la función es decreciente en este intervalo. Vale, ahora, un número por arriba del 3, por encima del 3, por ejemplo el 4. Pues voy a estudiar el signo de la derivada. Es decir, voy a calcularme f' de 4 para ver si la derivada me sale positiva o negativa. Entonces me calculo f' de 4, que consiste en cambiar la x por 4 en esta función. Es decir, 3, a ver, ¿lo veis? Ahí. Sería 3 por 4 al cuadrado, ¿vale? Estoy sustituyendo aquí arriba por 4. 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9. Y eso me interesa saber qué signo me da. Más que el valor, me interesa si me da positivo o negativo. Luego será 3 por 16 menos 12 por 4, que es 48, ya puedo poner, y esto más 9. 3 por 16, que es 48 también. Luego me sale 48 menos 48 más 9. Bueno, pues 48 con 48 se va y me sale 9. ¿Qué significa eso? Que f' de 4, la derivada en el punto 4, f' de 4, estoy sustituyendo la derivada, vuelvo a decirlo, no iros a sustituir arriba. F' de 4, la derivada en el 4, me sale 9. Luego, ¿cómo sale? Sale positiva. Pues la teoría nos dice que si la derivada en un punto nos sale mayor que 0, la función es creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la función crece de ahí a ahí. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Ya tenemos el crecimiento y decrecimiento. ¿Dónde la función es creciente? Desde que la x vale menos infinito, lo más pequeño, hasta 1. Ahora la función va a ser decreciente del 1 al 3. Y la función va a ser creciente del 3 al más infinito. ¿Vale? Eso me lo escribís aquí y me ponéis lo siguiente. A ver. Vale. Entonces, la función es creciente. ¿Y dónde es decreciente? ¿Vale? Estamos estudiando su monotonía. ¿Dónde es creciente y dónde es decreciente? ¿Dónde es creciente? Desde menos infinito hasta 1. De menos infinito. Y aquí no comeros la cabeza si es incluido o sin incluir. Aquí siempre estos intervalos siempre son con paréntesis. Siempre paréntesis. La función es creciente de menos infinito a 1. Ahí, perdón. A 1, a más 1, a 1, ¿vale? Que me equivoco. A 1. Ahora, la función, ¿qué hace? Decrece. ¿Desde dónde? Desde 1 hasta 3. Pues entonces es decreciente desde 1 hasta 3. Y ahora la función es creciente desde 3 hasta más infinito. Y entonces aquí ponemos una u de unión desde 3 a más infinito. ¿Y qué es esto? Lo que acabamos de hacer. Pues hemos estudiado su monotonía. O sea, cuando una persona es monótona, cuando no tiene crecimientos ni decrecimientos. ¿Y cuando alguien es monótono o creciente? Cuando está alegre. ¿Y cuando es monótono o decreciente? Cuando está triste, ¿vale? Entonces la función crece de menos infinito a 1 y de 3 a más infinito. Y la función decrece del 1 al 3. Pero también quiero que calculemos los máximos y los mínimos. ¿Qué pasa? Por lógica, a ver, si una función va creciendo hasta el 1 y luego empieza a decrecer, es decir, pensar en esto. Si una función va creciendo y llega un momento en el que empieza a decrecer, ¿qué habrá en ese punto? En ese punto habrá un máximo. Luego, ¿qué pasa en x igual a 1? Porque siempre estamos hablando aquí de la x. ¿Qué pasa en x igual a 1? Que habrá un máximo. Luego, entonces, habrá un máximo. ¿En qué punto?
en el punto 1, y ahora es donde está la cosa, que mucha gente se confunde. Aquí la x vale 1 y aquí lo que yo quiero calcular es la imagen del 1. Ahora ya nos olvidamos de la derivada, ahora ya está. Ahora yo como quiero saber dónde está el máximo de una función y sé que la x es 1, ahora para calcular cuánto vale su ordenada, la y, sustituyo, pero cuidado, no sustituyo en la derivada, sustituyo en la función original el 1. O sea, nos hemos ayudado de la derivada para saber dónde está la x igual a 1, pero ahora para calcular su ordenada nos vamos a la función original. Entonces, me calculo no f' de 1, sino que ahora ya sí que me calculo f de 1 para saber qué número va aquí, porque un punto tiene una x y una y. Entonces, f de 1 será 1 al cubo, ¿vale? Acordados de esta función, la original, que era x cuadrado, x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 2, y voy a cambiar la x por 1 para calcular la f de 1. No f' de 1, lo vuelvo a decir. Calculamos f de 1. Vale, f de 1 entonces será 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1 más 2. Bueno, 1 al cubo es 1, menos 6 por 1 al cuadrado es 1, más 9 por 1 que es 9, más 2. Vale, esto saldría 1 menos 6 más 9 más 2. Vale, pues el 1, el 9 y el 2 suman 9 y 2, 11 y 1, 12. 12 menos 6 y 12 menos 6 es 6. ¿Qué significa eso? Que el punto máximo, ¿en qué punto está? En cuando la x vale 1, la y nos ha salido 6. Pues el máximo está en el punto 1, 6. Pero claro, ahora, ¿qué ha pasado en el 3? Claro, si una función va decreciendo, y después empieza a crecer, ¿qué hay en ese punto? En ese punto hay un mínimo. Entonces, como la función va decreciendo hasta el 3 y empieza a crecer desde el 3, en x igual a 3 hay un mínimo. Entonces, ahora decimos que hay un mínimo, ¿vale? Ahora decimos que hay un mínimo en el punto 3, y ahora tengo que calcular su imagen. ¿Cómo calculo su imagen? Calculando que f de 3, no f', ¿vale? Lo vuelvo a decir. En los máximos y los mínimos, una vez que sabemos la x, que la sacamos de esta rectita que sacamos de aquí por la lógica, para calcular su imagen, ahora sustituimos en la función original. O sea, me voy a x al cubo menos 6x cuadrado más 9x más 2 y cambio la x por 3, ¿vale? O sea, voy a hacer 3 al cubo menos 6 por 3 cuadrado más 9 por 3 más 2. Lo hago aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. 6 al cubo menos 6. No, perdón. F de 3. F de 3 es... A ver, otra vez. Lo vuelvo a repetir. X al cubo, luego será 3 al cubo menos 6 por 3 cuadrado más 9 por 3 más 2. Entonces, 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 más 2. 3 al cubo que es 27, menos 6 por 9, más 9 por 3 que es 27, más 2. Luego esto es 27, menos 6 por 9 que es 54, más 27, más 2. 27 y 27 son 54. Sí, son 54 que se va con este y entonces esto me sale 2. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale f de 3? F de 3 vale 2. ¿Qué significa eso? Que hay un mínimo en el punto 3, 2. Con esto entonces, ya he estudiado entonces, ya lo he hecho todo. Es decir, he estudiado su monotonía, que te ha sido un decreciente y un decreciente. He dicho que su máximo está en el punto 1,6 y que su mínimo está en el punto 3,2. ¿Vale? Entonces, los ejercicios que os voy a poner es, os van a dar una función y os van a preguntar cuál es su monotonía y cuáles son sus puntos máximos y mínimos. ¿Vale? Me van a pedir sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, su monotonía, y me van a preguntar los máximos y los mínimos, y os darán una función. Pasos. Hacemos la derivada, la igualamos a 0, la resolvemos, nos ponemos una recta numérica, nos ponemos los valores que nos han salido, estudiamos el signo de la derivada para ver si es creciente o decreciente. Ya entonces podemos decir el crecimiento y decrecimiento, y luego ya vemos a ver si una función crece y después decrece es que tiene un máximo.
Y si después si decrece y luego crece, quiere decir que tiene un mínimo. Y entonces ya calculáis sus imágenes. ¿Vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido y ahora os mando unos ejercicios que me entregáis por WhatsApp, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Hasta luego.